¿Qué tal? Videotutorial número 41 del curso de PHP orientado a objetos y MySQL desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos viendo el trabajo con lo que es la capa de abstracción llamada PHP que es una librería interna de PHP, ¿verdad? Es una extensión, podríamos decirlo de alguna forma, que forma parte de lo que es el SPL, el Standard PHP Library, PHP 5, ¿ya? Y es una librería que nos permite generar abstracciones en la conexión a la base de datos, en este caso conectamos no solamente a MySQL, sino que también a otros gestores. En el video tutorial anterior vimos todo lo básico, en este caso podemos editar las extensiones en nuestro PHP init, ¿verdad? Vimos también cómo teníamos que hacer una conexión básica utilizando primero una estructura nativa, llamando nativamente a la clase PHP P2 en este caso, y también generamos una clase propia para poder en definitiva trabajarlo con código nuestro. Generamos un atributo al cual lo convertimos en una instancia del objeto P2, ¿verdad? PHP y con ese objeto construimos un método para mostrar en pantalla los distintos registros de una tabla llamada personas. Ahora lo que vamos a hacer es seguir explorando las funcionalidades que tiene esta grandiosa librería, ¿verdad? Y vamos entonces, sin más, a colocar ya derechamente manos en el código. Vamos a cerrar la presentación. Vamos a ir acá al directorio que yo tengo construido. En este caso tengo los mismos archivos del video anterior, el index, ¿verdad? Que es de donde nosotros, por ejemplo, lo llamábamos, recuerden, a la clase trabajo. En este caso tenía los métodos acá, que son el video de memoria que yo tengo acá, y en este caso era el archivo class.php que tiene el método getPersonas trabajado con PHP DateObject. Si recordamos, creamos una instancia de la clase P2 guardada dentro del atributo DBH, como nos sugiere la documentación, ¿verdad? Y luego generábamos un método public function, un método interno de tipo create, ¿ya? Para trabajar lo que es el cotejamiento, ¿verdad? El cotejamiento UTF-8 de las conexiones, ¿verdad? Que es algo muy importante de hacer. Y luego generamos un método para llamar a las personas. En este caso, llamar a los registros de la tabla personas, que la tenemos acá. Voy a cerrar un par de directorios acá, además. Y entonces este era el resultado que habíamos obtenido en el video anterior, y esta es la tabla personas con la que estábamos trabajando. Yo se las compartí en el video anterior, así que pueden perfectamente ustedes ir haciendo las pruebas respectivas. Vamos a ver ahora cómo podríamos generar una consulta SQL para llamar a una persona a través de su ID, por ejemplo, para trabajar con una consulta utilizando PHP DateObject, pero en este caso pasándole parámetros. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a generar entonces una navegación. En este caso vamos a hacer esto. Una copia del index y este lo vamos a llamar ver personas. ¿Bien? Abrir. Y al index le vamos a quitar esto y le vamos a generar una pequeña navegación. Por ejemplo, un UL, un LI, href, ver personas, si se llama del link, ver personas con PHP, ¿verdad? Para que nos quede más o menos un símil. Entonces ahora si vamos a hacer clic, volvemos acá a ver personas, un poco para ya ir viendo todo lo que vamos a hacer. Vamos a insertar personas. Insertar personas. Que también vamos a hacer. Y acá también vamos a crear un archivo llamado editar personas. Editar personas. Bien. Vamos a crear otro, que es otra cosa que vamos a hacer. Ver personas con SP a través de un procedimiento almacenado desde un
almacenados, vamos a crear otro con parámetros. Todo lo que vamos a hacer, si lo alcanzaremos a hacer todo hoy. Vamos a ver personas, insertar personas, editar personas, ver personas desde un procedimiento almacenado y ver personas desde un procedimiento almacenado con parámetros. ¿Ya? Eso es todo lo que vamos a hacer. Entonces aquí tenemos el menú de las cositas que vamos a ir haciendo, ¿verdad? A todos los archivos les vamos a cargar esto en la parte de arriba. Podríamos cargarlo con una PR, y empezamos cargándose acá el archivo ver personas en su body, ¿verdad? Para poder ya tener un orden. Entonces, ver personas, podría volver al menú principal, pero bueno. Entonces, vamos a insertar personas, vamos a editar personas, ver personas desde un procedimiento almacenado y ver personas desde un procedimiento almacenado con parámetros. Bien, entonces vamos a trabajar en el archivo ver personas primero. Bien, vamos a colocarle aquí un botón, ¿verdad?, acá al lado, que diga ver detalle, para ver todos los datos de las personas, porque aquí solamente mostramos dos. Bien, vamos a ir entonces al archivo ver personas, y al lado de cada registro, como lo veníamos haciendo acá, podríamos colocarle un read. Podríamos hacerlo separado también, ustedes quieran hacerlo, ¿verdad? Y aquí vamos a cargar ver datos completos. Vamos a cargarle una separación, más o menos, va a quedar de esta manera. Pues ahí vamos a poder ver los datos completos de la persona. Bien, y aquí vamos a generar un vínculo que va a ir un archivo que se va a llamar ver personas por id.php, donde vamos a pasar el id de persona por cabecera con un valor de tipo id, punto acá, y vamos a pasar el array de lo que trae el id. Bien, entonces con esto ya tenemos acá la posibilidad de ver los datos. Fíjense, pongan su atención acá abajo, por favor. Entonces están los distintos ID de las personas. Entonces ahora simplemente tendríamos que crear el archivo para ver la persona con parámetros. Bien, van a ver que es súper fácil, pero hay un tema acá que está asociado al PHP DateObject y que dice relación con el procesamiento de parámetros para evitar inyecciones de código, ¿ya? Así que de hecho esa es una de las ventajas que nos da el trabajar con PHP DateObject, precisamente eso, que tiene una herramienta nativa para evitar el uso de insert injection, ¿verdad? Inyección de código, ¿verdad? Entonces vamos a revisar antes. Así vamos a hacer clic, por ejemplo, en undo. Bien, en undo. Vamos a crear el archivo ver personas por id. Vamos a crear. Veamos, podríamos copiarle el código de ver personas. Un poco haciendo lo mismo, ¿verdad? Más o menos así. Ahora se iría acá. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir al class.php y vamos a generar un método, por ejemplo este mismo método llamado getPersonas, y en este caso le vamos a pasar un word donde id de persona es igual a, en comillas, punto, id de persona, que es el valor que viene por cabecera, ¿verdad? Con esto, por ejemplo, nosotros obtendríamos algo más o menos así. getPersonas por id, por ejemplo, si vamos a llamar al método, ¿verdad? Y en el archivo ver personas por id, en lugar de decir getPersonas, cargamos, perdón,
lugar de decir getPersonas, claro, cargamos el método getPersonas por ID. Al hacer eso, yo eventualmente podría tener acá los valores de la persona a la cual seleccioné. En este caso es Pablo Ñandú. Fíjense, ver datos completos, por ejemplo, de Marcelo Yáñez, de Andrés López, de Francisco Pérez, Francisca Pérez y de Silvia Vega. ¿Verdad? Nada nuevo hasta acá, todo tranqui, nada que nos haga sorprendernos, ¿verdad? Nada, de verdad, asociado a cosas nuevas, ni nada de eso. Esto lo hemos hecho un montón de veces y lo vamos a seguir haciendo. Pero ahora vamos a colocarle un poquito de magia al asunto. ¿Ya? Vamos a colocarle un poquito de gotitas de magia. Bien, vamos a tomar un poco de Coca-Cola. Y fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a hacer las cuantas modificaciones al método getPersonas de la siguiente manera. Vamos a borrar esto. Bueno, for each lo podríamos dejar ahí. Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a borrar este for each. ¿Ya? Nos vamos a quedar con esto solamente. Por aquí para que quede más arriba. Y fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a generar una variable llamada stmt, por ejemplo, a la cual le vamos a dar como valor una instancia del DBName asociado al método, un método nuevo que se llama prepare. Y a ese método le vamos a pasar como parámetro la consulta SQL. Lo primero que vamos a hacer, se fijan que ya hay una diferencia con el método anterior, que le pasábamos la consulta dentro del for each, ¿verdad? Ahora lo que hacemos es utilizar un método nuevo, el método prepare, ¿ya? Y además vamos a borrar acá el parámetro que le pasamos, la consulta SQL, y vamos a usar un símbolo de exclamación, de interrogación. Así, de esta manera. De esta forma, ¿se fijan? Colocamos el valor ahí, independientemente sea de tipo text o de tipo entero. Con esto, nosotros ya le indicamos al MySQL, en este caso el PHP, que utilizando la cláusula prepare, el método prepare, lo que va a hacer él es prepararlo para filtrar uno o más parámetros que estén asociados a la consulta. ¿Ya? Para eso utilizamos el método prepare y ya no utilizamos directamente el método query, por ejemplo, de la clase P2. ¿Ya? Ya tenemos algo más. Ahora lo que tenemos que hacer es una condición. Y en esa condición haremos lo siguiente, en paréntesis, vamos a ejecutar una instancia del SMTP con un método llamado execute. Execute, en realidad, así se debiera pronunciar. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace este método? Me permite indicarle aquellos parámetros que yo les voy a pasar, ¿verdad? Lo que hace es ejecutar la consulta que tenga en el prepare, pero en este caso yo le puedo pasar los parámetros dentro de un array que en este caso él va a recibir. En este caso asociados acá al signo de interrogación, me podría pasar uno o varios. ¿Ya? Entonces acá adentro, ¿verdad? Del execute, yo le paso el array. Fíjense, un array y le comienzo a pasar los valores. En este caso, el valor que le tendría que pasar es el valor get y de persona, ¿verdad? El ID de persona, que sería el valor que yo le pasaría, ¿verdad? Digan que ya hay varias cosas nuevas acá, si bien es cierto, seguimos utilizando el setNames, seguimos creando la consulta, pero ya el parámetro lo pasamos con los signos de interrogación. Y acá pasamos la consulta a través del método prepare. Luego la ejecutamos y le indicamos el o los parámetros. En este caso vamos a ver si pasamos otro parámetro también para probar. En este caso acá los parámetros siguen separados por coma. Aquí pasaríamos más parámetros, ¿verdad? Dentro del array, ¿verdad? Y él se encarga internamente de procesar el array, lo recorre y ya sabe cuántos valores trae el array. No es necesario que nosotros se lo indiquemos, simplemente lo separamos por coma cada uno de los valores del array. ¿Bien? Luego hicimos esto, tendríamos que hacer algo parecido a lo que hicimos acá con un fetch, pero en este caso hacemos el fetch utilizando un while, ¿verdad? Y aquí decimos que en este caso la variable row
y le asignamos el valor de la variable stmt fetch, que sería el método, ¿verdad?, con el cual él me devuelve los valores de la consulta dentro de un array. Luego, lo que hacemos, podríamos tomar ya, asignar al atributo p, por ejemplo, que es el que teníamos creado, disp, por ejemplo, y decirle que sea igual a lo que tiene la variable rows, ¿verdad? Y podríamos tomar esto mismo y copiarlo fuera de. Bien, de esta forma nosotros lo que hacemos es generar un método mediante el cual obtenemos los valores de una consulta SQL trabajada con parámetros. ¿Ya? Trabajada con parámetros, ¿se fijan? Entonces podríamos pasar un parámetro, en este caso vamos a probar primero con uno, ¿verdad? La lógica entonces es un poco distinta porque utilizamos un método distinto, luego a través del execute, ¿verdad? Le pasamos el o los parámetros, y luego utilizando el método fetch en este caso de la clase T2, llenamos el atributo que es un arreglo, llamamos al arreglo, ¿verdad? Lo llenamos y luego lo retornamos y hacemos el cierre de la conexión, que sería como hacer un MySQL close. Entonces, si ahora actualizamos, vamos a ver por ejemplo los datos de Pablo Mendú. Ahí están los datos de Pablo Mendú, ¿se fijan? Si queremos ir a ver los datos de Marcelo Llanes, igual, no funciona, ¿verdad? Si queremos ir a ver los datos de Andrés López, ¿se fijan? Interesante, ¿verdad? Podríamos nosotros, así como por probar, podríamos pasarle otro parámetro acá, la consulta, por ejemplo. Vamos a buscar esto. Vamos a escribir otra nueva, solamente para probar. Entonces, podríamos decirle acá ant correo igual a otro valor incógnito y pasar acá el parámetro, por ejemplo, algún correo que exista, por ejemplo, el correo de Pablo Ñandú, por ejemplo, para Pablo, ¿verdad? Se lo pasamos, fíjense, dentro del array le pasamos otro parámetro al array separado por coma y luego hacemos lo mismo acá arriba. Entonces, en este caso, si llamamos a otro que no sea Pablo, no va a mostrar nada porque no tenemos ningún valor que cumpla con el ID2 de ese correo que le pasamos, entonces tenemos solamente buscar los de Pablo, pero ahí sí nos lo muestra, ¿verdad? ¿Se fijan? Son pequeños detallitos que hay que tomar en cuenta. Hay una discusión por ahí, el otro día había un foro dentro de la documentación de PHP que decía que la consulta SQL la podía pasar directamente acá y otras personas dicen que es mejor colocarla en una variable. En lo personal, yo soy amigo de colocarla en una variable porque así la podemos imprimir en pantalla. Ahora aquí, por ejemplo, en este sentido, en este caso en particular, no sé si nos servirá mucho porque fíjense, imprimimos en pantalla. No sabemos bien si nos llegaron o no los datos vacíos o no, porque estamos utilizando esta forma que evita inyecciones de código dentro del PHP Base Object. Así que ustedes tienen que revisar si quieren pasar directamente la consulta dentro de una variable o la quieren pasar directamente dentro del método prepare. No es igual que acá, por ejemplo, acá sí la podríamos imprimir en pantalla dentro del método de personas, porque no estoy pasando ningún parámetro. Se dieron cuenta que también yo podría haber pasado los parámetros directamente acá arriba, de hecho lo probamos, pero como ven es importante que viéramos esta forma que nos permite evitar en este caso inyecciones de código dentro del SQL, en este caso lo hace nativamente con su prepare y su execute. Vamos a ver en otros videos, ¿verdad? Van a ser estos videos cortos, ¿ya? Vamos a ver en otros videos cómo, en este caso, ok, claro, porque le comenté la consulta, pero estoy pasando de dos parámetros, entonces él me dice que el otro no lo reconoce. Se fijan, así que vemos acá que me dice que tiene un error en el execute, ¿verdad? Porque tiene un parámetro inválido porque le comenté la consulta, entonces ahora solamente está recibiendo un parámetro. Entonces, le borramos el otro, simplemente lo hice para probar. Y ahora sí, actualizamos y no tenemos ningún error, ¿verdad? ¿Se fijan? Eso por una parte. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos faltaría? Nos faltaría ver la forma de insertar personas
de editarlas y de ver cómo este amigo PHP-DateObject hace el procesamiento de insert y de parámetros asociados al update, al insert, y cómo maneja los procedimientos almacenados. Ya yo lo tengo todo acá, trabajado dentro ya en un archivo, en este caso me ayuda a memoria, ¿ya? Como les dije, estos van a ser videos cortos, ¿sí? Pero orientados a que podamos, en cierto modo, ir implementando de a poquito temas asociados al PHP DateObject. Antes de terminar, quisiera comentarles, ¿verdad? Un anuncio. Siempre hay algún por ahí, pero bueno. Les iba a comentar lo de la charla online, ¿verdad? Que vamos a dar el día 26, creo, de julio de 2011 a las 22 horas de Chile. La charla se llama Cómo ser webmaster y no morir en el intento. Se realizará a través de capa8.tv, que es el canal de televisión, el primer canal de televisión orientado a la educación en línea, ¿ya? Totalmente gratuito. Aquí simplemente tienen que registrarse, ¿verdad? Se registran y ya pueden, bueno, luego que se registren acá, ¿verdad? Luego que se registren acá, van a ir al login, se van a registrar, se van a loguear, y van a ir acá donde dice ver clases en vivo, y aquí por ejemplo hacen clic, donde dice acá hacer clic, lo más gráfico no puede estar, lo abrimos, y aquí nos aparece, en este caso nosotros le pusimos un chat acá a la derecha, y aquí tienen un reproductor en donde hacen clic acá en play y se les va a comenzar a reproducir la charla. En este momento, en el momento en que estoy grabando el video, no hay nada, ¿verdad? No estamos transmitiendo nada, por eso no aparece nada, pero aquí sí les va a aparecer la información, ¿ya? También, para los que no saben, aquí estamos dando clases los días lunes de un taller práctico de PHP y MySQL, y también los días miércoles en la noche, en ese mismo link, estamos dando clases de inglés, ya con el profesor Keiser Abarca, de Costa Rica, ¿ya? Y también vamos a ver si incorporamos otras clases de Java y otros temas también, ¿ya? Aquí donde dice ver clases anteriores, pueden ir viendo las grabaciones de las clases, y por ejemplo en cada una de ellas siempre nosotros les colocamos, en este caso yo y el profesor Keiser, les colocamos un botón para descargar en un punto RAR los archivos trabajados en la clase, ya sea en mi caso códigos y en el caso del profesor las diapositivas o algún material didáctico que nos desee compartir. Bien, eso muchachos, como les digo, los videos van a ser cortos ahora, entonces nos vemos en el video tutorial número 42. Les hablo de su servidor de siempre, César Francisco Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Que Dios los bendiga a todos.